Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco y especialmente para desmenuzar hasta el último detalle de nuestras parejas favoritas. Hoy, tenemos un plato fuerte que estoy segura les va a encantar, porque vamos a hablar de ni más ni menos que Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos los que nos hicieron suspirar con Senkalkapm y cuya relación, supuestamente terminada, sigue dando de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a explorar a fondo todo lo que se dice, todo lo que se rumorea, y todo lo que podrían estar ocultando Hande y Kerem. Porque sí, amigos, la química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, hay cositas que no terminan de cuadrar, actitudes que dejan entrever que quizás, solo quizás, la historia no ha terminado de escribirse. Antes de que empecemos con el chisme jugoso, recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, rumores y análisis de sus celebridades turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. La relación de Hande y Kerem fue una de las más seguidas y comentadas en el mundo del espectáculo. Desde que empezaron a trabajar juntos en Senkalkapm, los fans notaron una química especial entre ellos. Era evidente no solo en las escenas románticas, sino también en las entrevistas, en los momentos fuera del set, en las redes sociales, en todo. La forma en que se miraban, las bromas que se hacían, la complicidad que demostraban, era un imán para los espectadores. El fenómeno Anker, como cariñosamente los bautizó su legión de seguidores, trascendió fronteras, convirtiéndose en un fenómeno global. Y entonces lo que muchos esperaban sucedió. Hande y Kerem confirmaron su relación. Los fans estallaron de alegría. Por fin, sus sueños se hacían realidad. La pareja perfecta, salida directamente de la pantalla, se convertía en una realidad. Viajes románticos, fotos adorables en Instagram, mensajes cariñosos, todo parecía un cuento de hadas. Eran la pareja del momento, la envidia de muchos y la adoración de todos. Los paparazzi los seguían a todas partes, cada cita, cada gesto, era noticia. Las revistas del corazón competían por tenerlos en portada, y las marcas de moda se peleaban por contratarlos como imagen. El mundo entero estaba pendiente de Anker. Pero como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, la felicidad no duró para siempre. De repente comenzaron a surgir rumores de crisis. Ya no se les veía juntos tan a menudo, las publicaciones en redes sociales se volvieron menos frecuentes, y las sonrisas parecían menos genuinas. La prensa turca, siempre al acecho, empezó a especular sobre una posible ruptura. Expertos en lenguaje corporal analizaban sus apariciones públicas, buscando señales de tensión. Sus amigos cercanos discretamente negaban los rumores, pero la insistencia de los medios era implacable. Se hablaba de desacuerdos sobre el rumbo de sus carreras, de celos profesionales, y hasta de la intromisión de terceros. La burbuja de Anker empezaba a desinflarse. Y finalmente la bomba estalló. Se confirmó la separación de Hande y Kerem. El mundo de los fans se derrumbó. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto ese cuento de hadas? Las teorías conspirativas comenzaron a circular por Internet. Que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas, que si la presión de la fama, nadie sabía la verdad. O al menos nadie quería contarla. Ambos guardaron silencio, evitando alimentar la maquinaria del chisme. Sus representantes emitieron comunicados sobrios y formales, pidiendo respeto a su privacidad. Pero el daño ya estaba hecho. El imperio Anker se había desmoronado. Desde entonces, Hande y Kerem han intentado seguir adelante con sus vidas, cada uno por su lado. Hande se ha enfocado en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, y también ha incursionado en el mundo del modelaje y la publicidad. Se la ha visto colaborando con grandes marcas, desfilando en pasarelas internacionales, y consolidándose como un icono de estilo. Su imagen ha evolucionado, mostrando una faceta más madura y sofisticada. Ha sido vinculada sentimentalmente con otros personajes del mundo del espectáculo, pero siempre ha mantenido un perfil bajo, evitando dar declaraciones que puedan generar controversia. Kerem también ha seguido trabajando en proyectos actorales, e incluso ha explorado su faceta como productor. Ha invertido en proyectos independientes, mostrando su interés por contar historias diferentes y apoyar a nuevos talentos.
Su estilo también ha cambiado, mostrando una imagen más relajada y bohemia. Ha viajado por el mundo participando en festivales de cine y dedicando tiempo a causas sociales. Al igual que Andy, ha preferido mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero a pesar de todo este tiempo transcurrido, el fantasma de su relación sigue rondando. Y es que a pesar de que han intentado mantener distancia, hay ciertos detalles que no terminan de encajar. Actitudes, comentarios, coincidencias, pequeñas pistas que hacen pensar que quizás la llama del amor aún no se ha extinguido por completo. La sombra de Anker sigue siendo alargada, proyectándose sobre sus carreras y sus vidas personales. Por ejemplo, hace poco Andy fue vista luciendo un accesorio que muchos identificaron como un regalo de Kerem. Un collar, aparentemente, que él le habría obsequiado durante su relación. ¿Casualidad? Puede ser. Pero ¿por qué seguir usando algo que te recuerda a una relación pasada, si realmente quieres dejarla atrás? Los fans más acérrimos de Anker no tardaron en viralizar las imágenes, creando un debate en redes sociales sobre el significado de este gesto. Algunos lo interpretaron como una señal de arrepentimiento, otros como un simple acto de nostalgia. La verdad, solo Andy la conoce. Además, en algunas entrevistas, ambos han evitado hablar directamente sobre su relación, pero sus respuestas han sido ambiguas y evasivas, dejando la puerta abierta a la especulación. Han hablado de cariño mutuo, de respeto, de una linda amistad, pero nunca han negado rotundamente la posibilidad de una reconciliación. Sus palabras cuidadosamente elegidas han alimentado la esperanza de los fans, que siguen soñando con una segunda oportunidad para Anker. En una reciente entrevista, Kerem declaró: Andy es una persona muy especial en mi vida. Aprendí mucho de ella y siempre le desearé lo mejor. Por su parte, Andy comentó: Kerem siempre tendrá un lugar importante en mi corazón. Compartimos momentos muy lindos y guardo un gran cariño por él. Declaraciones sutiles, pero que dejan entrever una conexión que va más allá de una simple amistad. Otro detalle que ha llamado la atención es que, a pesar de haber terminado su relación, Andy y Kerem siguen siguiendo en contacto a través de las redes sociales. Se dan me gusta en sus publicaciones, comentan algunas veces, y hasta han interactuado en privado. ¿Por qué mantener esa conexión, si realmente ya no hay nada entre ellos? En el mundo virtual, donde cada interacción es analizada al milímetro, este tipo de detalles no pasan desapercibidos. Además, se han producido varias coincidencias que han despertado las alarmas entre los fans. Han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas, aunque nunca juntos. Han compartido fotos en sus redes sociales que parecen aludir al otro con mensajes encriptados que solo ellos parecen entender. ¿Casualidades o señales? La línea entre la realidad y la ficción se difumina. Por supuesto, todas estas son solo especulaciones. Podría ser que Andy y Kerem simplemente sean buenos amigos, que se respeten y se tengan cariño, y que no haya nada más allá de eso. Podría ser que estén siendo víctimas de la nostalgia de los fans, que se aferran a la idea de un romance que ya no existe. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y la química entre ellos era tan fuerte, tan evidente, que es difícil creer que se haya desvanecido por completo. La pasión que transmitían en pantalla era innegable, y la complicidad que mostraban fuera de ella era palpable. Quizás la presión de la fama, las agendas apretadas, o simplemente la incompatibilidad de sus personalidades, fueron demasiado para su relación. Quizás necesitaban tiempo para crecer individualmente, para madurar, y para replantearse sus prioridades. Quizás, la ruptura fue un punto y aparte necesario para poder reencontrarse en el futuro. Y quizás, ahora, después de todo este tiempo, están listos para darle una segunda oportunidad al amor. Han pasado por diferentes experiencias, han aprendido de sus errores, y quizás han llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. El tiempo y la distancia pueden haber transformado su relación, pero quizás la esencia sigue intacta. Solo el tiempo dirá si Andy y Kerem volverán a estar juntos. Pero mientras tanto, los fans seguiremos soñando con su reconciliación, y analizando cada uno de sus movimientos en busca de pistas que nos confirmen nuestras sospechas. Porque al final todos queremos creer en los cuentos de hadas, y la historia de Andy y Kerem es uno de esos cuentos que nos negamos a dejar morir. Han demostrado ser personas resilientes, capaces de superar obstáculos y reinventarse. Quizás su mayor desafío sea el de volver a creer en el amor.
La pregunta que todos nos hacemos es, ¿están realmente preparados para enfrentar de nuevo la presión mediática que conlleva su relación? ¿Podrán manejar las expectativas de los fans y la constante intromisión en su vida privada? La respuesta, como siempre, solo ellos la tienen. Entonces, ¿qué creen ustedes, mis chismosos favoritos? ¿Creen que Andy y Kerem están ocultando algo sobre su relación? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. En resumen, hoy hemos explorado a fondo la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su romance de ensueño hasta su inesperada ruptura. Hemos analizado las pistas que sugieren que, quizás, la historia aún no ha terminado de escribirse, y hemos debatido sobre las posibilidades de una reconciliación. La saga Anker continúa, llena de interrogantes y especulaciones. Solo el tiempo desvelará el próximo capítulo de esta apasionante historia de amor. Gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden que los quiero un montón y aprecio muchísimo su apoyo. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué creen que está pasando realmente entre Andy y Kerem? Sus teorías son bienvenidas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Besitos.